Por eso decimos que los anclajes, los muros anclados tienen deformación cero. Entonces, si ustedes están construyendo al lado de un edificio, pues lo mejor es hacer un muro anclado, porque no se va a deformar. ¿Me entienden? Ahora, para que tengan una idea, en un muro anclado, es aquí. Pero aquí estos son anclajes, ¿no? Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos 10. 10 anclajes. Cada uno de estos anclajes tiene más o menos unos 4 o 5 cables, deben tener unas 30 toneladas mínimo. 30 toneladas de o sea, con lo que está jalado. Se lo jala y ahí se lo agarra, ¿no? Estos son anclajes activos. Si son 10 y tienen 30 toneladas cada uno, este muro está empujado contra el vecino con 300 toneladas. ¿Sí? Fácilmente en un muro, ustedes van a tener 15 anclajes. 15 anclajes por 30 son casi 500 toneladas de fuerza de empuje del anclaje contra el vecino. Entonces, claro, pues, o sea, con esa carga ya no se va a deformar. Pero ¿qué sucede? Si nosotros estamos empujando el muro contra el suelo, ya no vamos a generar la presión activa del ranking. Si logramos levantar el terreno, hemos logrado la presión pasiva. ¿No ve? Ya no estamos hablando de la misma presión de suelo. Estamos hablando de una presión más grande. La presión pasiva es mucho más grande. Vamos a volver aquí atrás un ratito. La presión activa es función de K sub A, y K sub A es la tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. K sub P es tangente al cuadrado de 45 más phi medios. En lugar de ser, si phi es 30, K sub A va a ser 0,3. Pero si phi es 30, K sub P, la pasiva, va a ser 3. O sea, es 10 veces más, fácilmente. Entonces, sucede. Cuando ustedes tienen un anclaje activo, generan la presión pasiva, el empuje del suelo, ya no va a ser 10 veces más cuando tienen la presión activa. Alrededor de 10 veces más. Pero, entonces ustedes dicen, no, no lo voy a jalar tanto tampoco, yo no quiero que se levante. Entonces tienen que buscar un intermedio. Entonces la presión que ejerce el suelo aquí, en un sistema de muros anclados activos, la presión es más grande que la presión activa. Más grande, menos que la pasiva, pues si van a la pasiva, lo van a quietar el terreno vecino también. Van a causar los mismos problemas, pero por levante del suelo. No queremos eso. Entonces, es importante entender que la presión es menos, es más que la presión activa. Y además, aquí tienen ustedes muchas veces arcilla, no pueden cambiar el suelo. Aunque sea un muro aunque sea suelo grabado, ustedes no pueden utilizar la teoría de Rankin aquí. Los para muros anclados, activos, bueno, en general para todos estos muros, se utilizan teorías distintas de presión del suelo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué la presión del suelo tiene que ser distinta? No, puede repetir. Ya. A ver. Muros de contención. Tenemos muros de contención. Bien. Cuando tenemos un muro de contención como este, por ejemplo, cualquiera, a un lado tenemos en teoría la presión activa y al otro lado tenemos la presión pasiva, ¿no? ¿De eso estamos de acuerdo? Sí. Ok. Esta presión pasiva
es mucho más grande que el activa. O sea, el esfuerzo aquí es mucho más grande que el esfuerzo acá. ¿Eso también estamos de acuerdo? Sí. Sí, ok, sí. Am, ¿Por qué es más grande? O sea, cuando aquí este muro se está empujando contra el suelo. Aquí el suelo está empujando al muro. Cuando el suelo empuja al muro, ¿qué pasa aquí? El muro se deforma y se libera el suelo. Entonces, más que todo el muro con su peso, nomás que está empujando. Mientras que aquí, cuando ustedes están empujando el muro contra el suelo se levanta. ¿Ya? Un segundito, por favor. ¿Aló? Sí. Sí, está bien. ¿Qué pasa? Perdón, disculpe. Se está escuchando, ¿no? ¿Aló, me escuchan? Sí. Ya. Entonces se entiende que cuando al muro se lo empuja contra el suelo, la presión es más grande, ¿no ven? Sí. Ok, la presión, no la resultante, pero la presión, esta de aquí abajo, sí es más grande. Ok, bajo ese concepto, vamos a volver a la presentación. Si yo empujo mi muro contra el suelo, esta persona está jalando este cable, o en otras palabras, con un gato estoy jalando, estoy empujando el muro contra el suelo. La presión que va a haber en el suelo es más grande que la activa. Sí, ¿no ve? Tendría que ser. Entonces, lo importante de entender es que cuando ustedes tienen un anclaje activo, esta presión en el suelo es distinta. Ya no es la presión activa que hemos conocido normalmente. Entonces, las presiones tienen que ser distintas y vamos a ver cómo se calculan esas presiones. ¿Ok? ¿Ahora sí se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. Bueno. Entonces, estos, por ejemplo, son estos muros anclados. ¿Ya? Este es un muro anclado, este es un muro anclado, este es un muro anclado. Claro, aquí se ve planito, aquí se ve pues, pilotes uno al lado del otro, aquí bueno, este es un muro preexcavado, este es un muro de micropilotes, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Bien. Vamos a, entonces, denme un segundito, por favor, no me corte. Un favor, nos daremos 5 minutitos de descanso, nos serviremos un cafecito, por favor, y continuamos la clase. Perfecto.
Aló, ¿se me escucha? ¿Ya están de vuelta? Aló, aló, ¿se escucha? Sí, ingeniero, se escucha. Perfecto, ok. ¿Saben qué, muchachos? La verdad es que me estoy dando cuenta que no nos va a dar tiempo para terminar y sería una pena no terminar. Jueves o viernes podemos pasar una horita para terminar todo. Sí, que ya no hay clase. Sí, ingeniero. Sí, ya. Yo les voy a confirmar, por favor, muchos los están engañando, jueves, viernes, todo. Prometo que hasta el miércoles les confirmo, si es jueves o es viernes, ya. Y a ver. Sí, sí, les confirmo hasta el miércoles qué día tenemos la clase. Y bueno, hoy día vamos a terminar de ver solo los métodos constructivos. La verdad es que no vamos a poder ver mucha teoría. A ver, seguiremos avanzando hasta donde se pueda y continuamos entonces jueves o viernes. ¿De acuerdo? A ver, entonces sabemos que los anclajes activos entonces tienen que tener una resultante en el suelo, una presión del suelo distinta que la presión activa de Rankine, que es la que generalmente manejábamos. Bueno, entonces vamos a ver ahora los tipos de muros de acuerdo a cómo se construye el muro. ¿Cómo es que se hace un muro antes de excavar? Eso es lo más interesante de todo este asunto. Vamos a ver uno que se llama el muro soldado. El muro soldado se ve así. ¿Y cómo es que se logra esto? Entonces, fíjese, tiene unos perfiles I metálicos o perfiles W, que vendrían a ser los soldados. ¿Por qué llaman soldados? Porque es como los soldados, uno al ladito del otro, ¿no? Parece que están enfilados. Y entre perfil y perfil se colocan unas tablas de madera, que en inglés se llama lagging, que son de 2 pulgadas. ¿Ya? Y aquí se nota, fíjense, aquí están los perfiles. Aquí, por ejemplo, están excavando. Y aquí entre 2 perfiles están colocando las maderas. Y aquí arriba ya se han puesto las maderas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero se hacen perforaciones y se colocan estos perfiles como si estuviéramos hincando un pilote, ¿no? Después de que se hinca el pilote, se empieza a excavar. Aquí también se observa, ¿no? Mire, se excava, aquí también se ha excavado. Fíjense aquí en la parte, primero se excava un poco, se ponen maderitas, se excava otro poco, se ponen maderas, aquí están excavando otro nivel y se van colocando las maderas. Y las maderas van apoyando las 2 alas de los perfiles de doble, ¿no? Y de esta manera pues, puede llegar hasta profundidades muy grandes. Lo que sí, cuando tiene profundidades muy grandes, fíjense aquí tiene una fila de anclajes, aquí unos cablecitos saliendo aquí también unos cablecitos saliendo, pero se tiene una viga horizontal que transmite la fuerza del cable a dos perfiles W, ¿no es cierto? En este caso, cada perfil W tiene su anclaje. Nuevamente, aquí en este caso, entre 2 perfiles W se tiene una viga de metálica y el anclaje al medio, ¿no? Entonces, y así van avanzando y pueden llegar a una profundidad muy grande, pero en este caso, mientras la profundidad es más grande, pues más anclajes, ¿no? Aquí tiene una fila de anclajes, una segunda fila de anclaje, otra tercera fila de anclaje. Aquí fácilmente deben haber, qué sé yo, unos 50 anclajes, si no son más, ¿no? Hasta 100 podrían haber aquí. 100, digamos que tenga cada uno 30 toneladas, son 3.000 toneladas que están empujando solo en una fila. 3.000 aquí, más 3.000 acá, más 3.000 acá, son 90.000 toneladas, casi 100.000 toneladas con las que están empujando este muro contra el suelo, ¿no? Entonces son fuerzas grandes. Luego tenemos los muros de tabla estaca. Yo cuando llevaba tabla estaca no sabía qué era un nombre extraño. En inglés se llama sheet pile walls, también extraño, pero cada vez se ve más esto, esto se utiliza bastante en Santa Cruz. ¿Qué son? Son los perfiles que tienen esta forma. Y aquí se ve, por ejemplo, este señor que está agarrando los perfiles. ¿Qué tiene de interesante? Aquí tiene, por ejemplo, una C, que es una hembra, y aquí a este lado tiene una bolita que es un macho. Entonces el macho entra en la hembra. Es como un riel. Y es lo que está haciendo este señor aquí. Está colocando la riel macho dentro de la hembra. De tal manera, y aquí también, este señor está colocando la riel machos en la hembra.
y entonces se empieza a introducir en el suelo con un martillo vibrador, o si no, con un martillo que golpea, pero no golpea como los pilotos hincados, porque lo partiría en dos, ¿no? Sino que es una vibración, un golpeteo mucho más rápido, pero menos fuerte, ¿no? Existen tablestacas también de vinil, que se utilizan mucho por el tema de corrosión, ¿no? Pero para excavaciones profundas temporales no pasa nada si se oxida un poco en un año, ¿no? Y bueno, nuevamente también fíjense que tiene anclajes, ¿no es cierto? Bueno, esos son los muros con tablestaca. Luego tenemos los muros secantes, por ejemplo. ¿Cómo son los muros secantes? Que es una pantalla de pilotes, pero son secantes. ¿Qué significa eso? Significa que, fíjense, se construye un pilote, que en realidad aquí, que es este de color plomo, cuadriculado, y en realidad el piloto está completo. Se construye este pilote y luego se construye este otro pilote de aquí. Y se los construye sin fierro. Y se los construye con un hormigón relativamente débil. ¿Por qué? Porque después entre los dos se perfora otro pilote. Se perfora otro pilote que es este blanquito, que lleva su canastillo y fierro, que vendría a ser este de acá, por ejemplo, ¿no? Aquí fíjense, hay una perforación al lado de la otra, y entonces primero se hacen estos pilotes de acá, los que no llevan, los primarios que se llaman, y luego vienen los secundarios que tienen fierro, que son los que aguantarían la fricción. Y este de aquí lo que haría es básicamente impermeabilizar nomás el suelo entre los dos. Entonces, a diferencia de los otros muros, fíjense, en este muro de acá, por ejemplo, si hay agua, todo el suelo se va a lavar por aquí abajo. Entonces, este muro no se hace cuando hay nivel freático. Los muros clavados no se hacen cuando hay agua. Los muros soldados tampoco se hacen cuando hay nivel freático. La tabla está casi. El flujo de agua es pequeña, es el agua que va a pasar por esta unión, que es muy poquita. Los muros secantes también se hacen cuando no va a haber agua, cuando hay agua, perdón. Fíjense aquí, por ejemplo, hay una mancha de agua. Se ve en color más oscuro, es el agua que está filtrando. Siempre fluye algo. ¿Por qué? Porque a veces no es muy vertical, pues entonces uno sale más adelante, otro más atrás y a veces escapa un poco de agua. Aquí se ve, por ejemplo, un muro también secante, muy bien construido. No diría que se ve medio feo, está perfecto, honestamente. Bueno, hay otros que se llaman tangentes, que básicamente este tendría que estar al lado de este. En Cochabamba se ha utilizado un poco tangente, pero ha habido problemas con flujo de agua. Seguimos viendo los muros secantes, fíjense aquí también tenemos muros secantes, como se ve realmente que son impermeables. ¿No? Aquí también, fíjense aquí, parecería que esta es la construcción vecina y esta es la excavación, ¿no? Algo importante también es que en la parte de arriba tiene que haber una vía de coronamiento para que distribuya bien las cargas. ¿Para qué? Lo que pasa es que cuando tiene un muro de esta naturaleza, a veces solo en esta zona se genera más presión que en los vecinos. Entonces, solo trabajarían los pilotes que están en esta zona. Entonces, a través de esta vía de coronamiento se transmite la carga a los pilotes de los vecinos para que todos ayuden en la resistencia. Muchas veces utilizan micropilotes. Fíjense aquí, por ejemplo, detrás, aquí está una excavación profunda, esa es una pantalla de micropilotes, la misma idea, uno al lado del otro. ¿Cuándo se utiliza esto? Pues cuando los espacios son pequeños, cuando los suelos son muy difíciles de excavar. ¿Cómo se ven? Así, de esta manera. Fíjense, este es un suelo con mucha piedra, entonces es una pantalla de micropilotes y nuevamente tiene la viga de coronamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienen roca, grava, bolones, es difícil hacer los otros tipos de muros, ¿no? Aquí también se tiene un poquito de pantalla de micropilotes, ¿no? Los mejores muros que hay son los muros Milán o los muros diafragma, que en se llaman diaphragm wall. ¿Cómo se los construye estos muros? Bueno, básicamente se tiene una garra, como una boca, que se llama almeja, que entra en una excavación y va sacando el material de a poco. Sí, les voy a pasar un link de un video para que ustedes lo vean, que es lo más claro de todo, pero les explico rápidamente. Entonces, lo primero que se hace es construir dos muritos. Número uno, que se llama guide wall, que es el muro guía. Este muro de acá, este muro de acá. ¿Qué es lo que pasa? Esta almeja, si no tiene este muro, va a entrar donde sea, se va a girar a este lado, se va a girar al otro lado, entonces
Este muro guía ayuda a que esta almeja entre en el lugar adecuado sin girarse. Y después estas guías rojas también con estos muritos, estos elementos rojos con este murito, van a permitir que la excavación sea vertical. Que no se gire estas dos garras, que no se giren una vez que haya entrado al terreno. ¿Por qué? Porque estos de aquí, estos rojos, impiden que suceda eso. ¿Ok? Hay otros que se llaman hidrofresas, que son dos llantas aquí que van girando, ¿no? Que lo que hacen es batir el suelo, y el suelo sale diluido, digamos, en bentonita. Igual que en los pilotes, tanto cuando se hace con almejas, se utiliza lodo bentonítico. Cuando se utiliza la hidrofresa, también se utiliza lodo bentonítico. La hidrofresa ayuda mucho cuando hay piedra, porque estas ruedas tienen unas puntas que rompen la piedra, ¿no? Pero es muy caro. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se hace una excavación. Luego se colocan dos llaves, le llamaremos, que son estas cosas de aquí, o dos encofrados metálicos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Estos encofrados metálicos tienen que entrar hasta la base. Se coloca luego el canastillo de hormigón. Después de colocar el canastillo de hormigón, se hormigona, pero el canastillo se hormigona, igual que un pilote, pero a veces cuando el muro es muy ancho se necesitan dos mixers, mismo sistema que los pilotes. Si se hacen con dos mixers, mucho cuidado en que el hormigón tiene que ir parejo. Si este le gana, al otro está muy mal, ¿no? Uno dice, no, le está ganando, qué bien, eso es un incentivo para el de lado, muy mal. No puede ser, porque cuando uno le gana, este hormigón se sube encima del otro y atrapa barro. Entonces tienen que ir paralelos, ¿ok? Y ahí se termina. Entonces, el proceso 2, 3 y 4 se lleva a cabo en el 2, digamos. Después se lleva todo el proceso en el 3 y luego en el 4 y después se viene a perforar entre estos dos. Es lo que se ve acá. Fíjense aquí, acaban de hormigonar este de acá, están saliendo los fierros verdes. Ya sabes por qué son verdes, porque son fierros protegidos con epóxico, ¿no? Por si acaso, el epóxico no es cuestión de pintar con pintura epóxica, es todo un tratamiento químico súper especial que se hace en una fábrica. No es pintura cualquiera, no es un tratamiento cualquiera, ¿ok? ¿Y qué son estas tapitas rojitas? Esto se utiliza mucho en el exterior para evitar que la gente se esté raspando el pantalón, la mano, etc. Son unas tapitas de plástico solamente por seguridad. Fíjense que aquí está ya terminado también el muro y una cosa azul. Esa cosa azul es una cinta water stop. Lo que pasa cuando hay agua, el agua trata de pasar. Entonces, esta es una cinta water stop. Entonces, esta es una junta, ¿no? Entonces, el agua va a tratar de pasar de un lado al otro. Para que no pase, entonces se utiliza una junta water stop. ¿Okay? Este es uno de los mejores muros que hay. Fíjense que hay unas máquinas gigantes. A veces necesitan poner canastillos gigantes. Fíjense de bonito que queda. Y de seco. Fíjense al lado del mar. También se hace de esta manera. Totalmente hermético. Entonces es el mejor de los muros, obviamente el más caro. Pero aunque se haga este muro, igual se necesita algún tipo de apuntalamiento, ya sea puntales, anclajes, y bueno, generalmente son anclajes o puntales que se utilizan, ¿no? Bueno, tema del agua. Cuando nosotros hacemos una excavación y el nivel freático está aquí arriba, necesitamos deprimir el nivel freático. Generalmente dicen, voy a hacer un cárcamo de bombeo aquí, de aquí voy a bombear. Eso les va a arruinar todo este terreno. Lo que necesitan hacer es instalar unos pozos de bombeo, como pozos de agua, y bombear de esos pozos para que el nivel freático, en primera instancia, se deprima así, y después se deprima de acuerdo a esta línea, y el nivel freático siempre está por debajo del nivel de excavación. Cuando ustedes tienen un muro, una excavación profunda o un muro preexcavado, el agua va a tratar de entrar por debajo. Tiene que tratar de pasar por debajo. Si el muro es estanco, tiene que tratar de pasar por debajo del muro. Entonces, lo que se trata es de que este muro siempre pase un estrato de arcilla. ¿Para qué? Para que el agua, en primer lugar, no pase esta arcilla y tampoco por aquí pase la arcilla, el agua por la arcilla hacia arriba. Si no hay arcilla, entonces este muro tendrá que ser más profundo para generar un flujo mucho más complicado y que haya menos agua aquí. Y si aún así hay agua, entonces hay que poner aquí o a este lado los mismos pozos
de succión que se llaman los well point, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay un levante hidráulico, pues. O sea, si aquí tenemos un elemento, un suelo, ¿no es cierto? Vamos a tener una presión del agua que va hacia arriba, entonces está tratando, cuando el agua trata de subir, va a empujar hacia arriba el suelo, va a haber un levante, entonces está arruinando todo este suelo de aquí, la capacidad portante la estamos poniendo en duda, ¿no? Por lo menos en los primeros metros, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado también con eso, ¿no? Habíamos hablado que la presión del muro es algo un poco más, no es necesariamente la presión activa, que no es la presión activa, tampoco es la presión pasiva. Entonces hay una presión aparente, el FHWA tiene sus propias ecuaciones de presión, hay también una presión en reposo, el K sub 0, no sé si ustedes han escuchado hablar de eso, cuando el suelo antes de excavar tiene una presión en reposo. Y tenemos la presión por levante hidráulico, que es la que acabamos de ver, ¿no? Ahora, ¿hay códigos y normas? Sí, el Eurocódigo 7 habla de esto. El AASHTO LFD también habla también de las excavaciones profundas. Y la que vamos a ver nosotros es justamente la del AASHTO, ¿ya? Bueno, vamos a ver un poco estas presiones. Presión activa es K sub A, ya sabemos cómo es. Presión pasiva K sub P, sabemos cómo es. ¿Qué sucede cuando estamos excavando? Primero, el suelo está a este nivel. Vamos a excavar de acuerdo a esta línea punteada. Pero antes de excavar, el suelo está tranquilo aquí. Aquí un puntito de suelo tiene una carga vertical y también tiene una carga horizontal. ¿De dónde viene la carga horizontal? El vecino pesa y empuja, ¿no es cierto? El vecino pesa y empuja. Entonces, a esta relación, antes de excavar, antes de hacer cualquier cosa, se llama K sub 0, que es la relación entre el esfuerzo horizontal, que vienen estas flechas horizontales, y el esfuerzo vertical, que son estas de aquí. Y este K sub 0 es 1 menos el seno de phi, generalmente. Cuando ustedes excavan, a este puntito le están quitando esta reacción. Entonces, el suelo va a tratar de irse a la derecha y va a querer fallar. Y al querer fallar, ¿qué va a pasar? Va a generar una carga. Esta de aquí, que era esta de acá, este sigma horizontal, pues al no tener el de la derecha, pues va a disminuir un poquito. Y disminuye a K sub A. ¿No ve? Y K sub A era tangente al cuadrado 45 menos phi medios para suelos granulares. ¿No? Si nosotros pusiéramos un muro aquí y empujamos con un anclaje y levantamos el suelo, vamos a generar K sub P. Y K sub P sería tangente al cuadrado de 45 más phi medios. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes tienen un muro, se genera una distribución de presiones que ya no es triangular, sino más o menos trapezoidal. Y si se fijan, la resultante de la trapezoidal es más grande que la triangular. Entonces, esto va a generar que falle el suelo. Peor si es que ustedes tienen aquí una tubería que genera agua, presión de agua. ¿No? Aquí esta tubería se raja, genera presión de agua, peor todavía. ¿Okay? Bueno, estas son las distribuciones de presión. Cuando tienen arenas, cuando tienen arcillas rígidas, cuando tienen arcillas suaves. Distribución rectangular, distribución trapezoidal, semitrapezoidal. ¿Ok? Vamos a dejar esta parte teórica para la siguiente clase. No nos va a dar tiempo para terminar ahora, pero les voy a explicar un poquito los anclajes, cómo son estos anclajes. Estos anclajes, bueno, aquí se genera un plano de falla, entonces el bulbo tiene que estar generado más allá del plano de falla. Muchas veces lo que sucede también es que hay una falla de talud, una falla circular. Se utiliza la teoría de Spencer, Bishop, lo que sea. Entonces también estos bulbos tienen que estar más allá del plano de falla, porque la idea es que todo lo que quiere fallar no esté en contacto con el bulbo, porque si el bulbo está aquí adentro, entonces el bulbo más se va a salir. Es que el bulbo tiene que estar en una zona estable. ¿Sí? Entonces hay que saber muy bien cómo diferenciar cómo determinar esto. Y uno dice, ¿y qué son estos verticales? Estos verticales también son anclajes. ¿Por qué? Porque a veces cuando los sótanos son muy profundos, cuando terminamos de construir, el agua, aunque les tome 50 años, igual va a venir por la arcilla, lo que sea, y va a generar subpresión en esta losa de aquí abajo.
entonces va a generar una carga muy fuerte. Entonces, para que no se levante, no se agriete y aguante el hormigón, entonces utiliza a veces anclajes verticales para el tema de la subpresión. ¿Ok? ¿Cómo se ven los anclajes? Habíamos dicho, voy a ir un ratito atrás para ver lo que era el clavo. ¿No? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ingeniero. Habíamos dicho, este es un clavo. ¿Qué pasa con un anclaje? Este de aquí es un anclaje. Fíjense, es igual que el clavo, pero en la parte de abajo. En la parte de arriba tiene un tubo y dentro de ese tubo hay grasa. ¿Por qué? Porque este tubo tiene que estar en toda la zona de falla y el suelo que quiere empujar al muro no tiene que ser capaz de jalar al anclaje. ¿Por qué? Porque cuando ustedes jalan el anclaje aquí, cuando lo están tesando, pues no tiene que jalar al suelo vecino, sino que tiene que jalar al bulbo, a lo que está al fondo nomás. Y en toda esta parte tiene que estar libre. Es por eso que esta longitud se llama la longitud libre. ¿Ok? Pues dicho esto, vamos a ver este gráfico, este dibujo más adelante. Entonces, el anclaje activo, como tiene que ser jalado, tiene que tener una longitud libre. Este es el muro. Toda esta longitud se llama la longitud libre y esta es la longitud, este es el anclaje o bonded length, longitud adherida. Que esta longitud adherida tiene que pasar el plano de falla que es este de aquí. ¿Ok? Ahora, este anclaje puede ser de una barra o puede ser de cables de preesforzado o nuevamente una barra. El que acabábamos de ver es este de acá, era una barra. De aquí abajo es la barra, tiene las dos como cebollas, que son los espaciadores. Y en la parte de arriba tiene un tubo y dentro del tubo tiene grasa. ¿Por qué? Para que cuando jalemos esto, no estemos jalando esta primera parte, sino esta primera parte directamente resbala, el fierro va a resbalar dentro del tubo con grasa y va a transmitir directamente esta carga al bulbo. Porque si aquí hay unión entre el anclaje y el suelo, pues van a acelerar ustedes el movimiento del suelo. ¿Ya? No queremos eso. Por eso es importantísimo que aquí no haya adherencia entre el anclaje y el suelo. Fíjense que aquí cuando hay cables, también los cables aquí están libres, están pelados y aquí tenemos un espaciador similar a este, pero un poco distinto. ¿Sí? Y estos cables en la parte de arriba están recubiertos también con un tubo y con grasa. ¿Por qué? Porque cuando jalan el cable no tienen que adherirse aquí al suelo. Ahora, estos dos, si dice temporal, son anclajes temporales. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de que el agua del suelo rompa el hormigón y llegue al fierro y lo corroa. Si es una construcción de 1 año, no pasa nada. 2 años, 3 años, no pasa nada. Pero ya son 50 años, la corrosión puede causar un problema. Entonces, lo que se hace es construir anclajes que son permanentes, que tienen Class 1 Protection, una protección tipo 1 o tipo 2, donde es igual, nada más que en esta parte de aquí tienen una vaina de plástico. Dentro de esta vaina de plástico hay una inyección de grout. Entonces, este fierro está dentro de este plástico con grout. O si el agua quiere entrar, va a tener que romper primero el hormigón, luego el plástico, luego el grout y finalmente llegar aquí al fierro. Entonces ya está mucho más protegido, entonces es un anclaje permanente, no es temporal. Y en la parte de aquí arriba, pues bueno, si quiere entrar el agua, va a tener que primero romper el hormigón, después romper el plástico, después la grasa y después va a tener que llegar al fierro. Entonces también tiene triple protección. Entonces son los últimos, bueno, más o menos hace 5 años atrás han empezado a salir estos tipos de anclajes. Antes no había mucho de esto. ¿Sí? ¿Cómo se ven los anclajes? Más o menos así. Les voy a mostrar el día sábado cómo se ven un poco más en la vida real. Les voy a mostrar uno de estos temporales, les voy a mostrar un permanente también. ¿Sí? Bueno, la verdad es que ahorita ya tendríamos que empezar a ver la teoría. No creo que valga mucho la pena. Les voy a pasar esta presentación. Por favor, denle una miradita.
los números que vamos a ver acá. El texto, si pueden bajarse este texto, aquí hay, este es un libro de la FHWA, la institución que publica el AASHTO. Se llama G4, son sistemas anclados y anclajes al suelo, ¿no? Entonces, esta es la versión 99. Si consiguen una más moderna, me avisan para que me actualice. Cada vez se va mejorando, es por eso que también les paso el nombre para que puedan buscarlo en la internet. ¿Ok? Quedaremos acá entonces, ya que no hemos tenido mucho descanso tampoco, y tampoco quisiera entrar a la parte numérica en este momento. ¿Está bien? Entonces, jueves o viernes, les confirmo hasta máximo el miércoles. Por favor, si el jueves o viernes pasamos 8 de la noche, 8:30. 8. 8, perfecto. Listo, entonces quedamos entonces para que les confirmo hasta el miércoles. Ok, no se olvide su tarea para el día sábado, y el sábado tenemos la visita también a la maestranza. Hasta luego, Inge. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.